alegría, mis queridos alumnos, poder encontrarnos esta mañana. Siempre es un placer, siempre será un tiempo importante, especial para mí, de poder transmitirle el conocimiento que todos necesitamos, porque el curso de literatura siempre será un medio por la cual podemos llegar a la gente, podemos reflexionar, podemos juntos crecer también como personas, ya que a través de los fragmentos, de los textos, nos ayuda muchísimo a conocernos a nosotros mismos y cómo es el mundo. Así es que yo te doy la bienvenida esta mañana, con mucha alegría a cada uno de ustedes y a todos aquellos que quieren aprender en este espacio educativo. Aprender también lo que es practicar valores, conocer los valores. La amistad y la sinceridad, dos valores importantes que hemos estado meditando durante estas semanas y que siempre yo lo recalco, porque es bueno tener buenas relaciones, buenas formas de tratarse con las personas. Sé un buen amigo, pórtate como un buen amigo, escucha el buen consejo de un buen amigo, sé sincero con ellos, practica la sinceridad en tus palabras y valora mucho a Dios y a Jesús como un buen amigo, aquel que nunca falla. Así es que yo espero esta mañana de que tú puedas seguir aprendiendo a conocer más a tus amigos. Y si no lo tienes, pues tenemos al Señor Jesús siempre prestando su amistad para cada uno de nosotros. Así que no olvides la amistad y la sinceridad para esta semana. Y en este día, en este curso de literatura, queremos seguir aprendiendo temas interesantes. Quiero mostrarte la imagen siguiente para que tú puedas ver, puedas darte cuenta qué es lo que observas allí. Bueno, es una imagen no muy alegre, quizás, ¿no? Si uno le presenta esto a un niño, quizás se asustará un poco por lo que puede ver o lo que puede experimentar, ¿no es cierto? Podemos ver ahí, por ejemplo, a dos soldados preparándose para quizás matar, que ese es el término, preparando su rifle, tratando de estar encapuchados, captando todos los movimientos, en fin, esa es una foto en un contexto de guerra. Ahora, la guerra siempre ha sido uno de los medios por la cual las naciones han querido solucionar sus problemas sociales, económicos, políticos, siempre la guerra. Y las consecuencias de la guerra son nefastas, sobre todo para la vida del ser humano. Últimamente ha habido guerras, y especialmente en la parte oriental de Europa, siempre ha existido por años la situación de las guerras en ese continente. Y yo estoy muy seguro de que cuando uno enfrenta o cuando uno habla sobre esos temas, es innegable que nosotros no estamos ajenos a ellos. Incluso guerras civiles, guerras internas que el Perú también vivió en un tiempo. Golpes de estados, infinidad de situaciones que nos permite plasmar y desvalorar incluso la existencia humana. Nosotros estamos siguiendo en literatura, porque estamos estudiando literatura universal, estamos siguiendo la historia de la literatura. Estamos en la época contemporánea, estamos iniciando el siglo XX y estamos estudiando la narrativa de la época contemporánea. La semana pasada hemos trabajado lo que es el vanguardismo, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a estudiar como un representante de la narrativa vanguardista en Europa es a este señor, el señor Franz Kafka, que es el autor de una de las obras más maravillosas y significativa que habla mucho del contexto por la cual hemos retratado a la imagen anterior. Él dijo en cierta oportunidad: empieza de una vez a ser quién eres, en vez de calcular quién serás. Interesante, ¿verdad? Empieza de una vez a ser quién eres, en vez de calcular quién serás. Acompáñame a estudiar entonces la vida y obra de Franz Kafka y la trascendencia literaria para nuestra literatura universal. Él nació en Praga en el año 1883 y murió en Austria en el año 1924. Fue un escritor checo en lengua alemana, obviamente él se crió bajo el origen alemán y judía, y cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. En realidad, Franz Kafka comienza a poder crear una narrativa muy diferente para la época. Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos, Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán. En realidad su padre y su madre tenían ese trasfondo importante. Entonces podemos ver ahí por dónde va el contexto histórico por donde vivió este autor. Finalizados sus estudios,
Trabajó en diversos bufetes de abogados y desde 1908 en una compañía de seguros de Praga. La enfermedad obligó a Kafka a pasar largas temporadas en diversos sanatorios, primero en los Alpes italianos y finalmente en Kierlin, cerca de Viena. Entonces, el medio por donde él transitó y vivió siempre es el centro europeo. Siempre. Y yo estoy muy seguro de que la situación de vida de Franz Kafka, un hombre que también fue deprimente, un hombre que adquirió la enfermedad de la tuberculosis, que le va a acompañar hasta el resto de su vida, incluso una situación muy complicada. Su deterioro de salud tampoco le impidió trabajar, le impidió darnos lo mejor de su literatura, aunque de ahí quizás no estaba muy fanático de poder publicar una obra, en realidad lo hizo por sí mismo. Y muere en Viena, muere en Austria, enfermo, pero sobre todo con el apoyo de su familia. Y cada semana hemos podido conocer algo de las facetas de los escritores. Y estoy seguro que algo de este escritor nos podemos llevar. ¿Por qué es importante Franz Kafka? ¿Por qué trasciende en la literatura? Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla, plasmación de las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. En realidad, él habla mucho de la deshumanización del ser humano. Si él vivió en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde es el contexto del vanguardismo, es lógico que el sentido de la muerte estaba presente en la mente narrativa de Franz Kafka. Por lo tanto, él va a hablar de las angustias del ser humano. Él va a hablar sobre la incertidumbre, porque en el contexto de guerra es difícil, es muy difícil poder tener esperanzas de vivir. ¿Qué es el ser humano en un contexto de guerra? No es nada. Absolutamente nada. Y Franz Kafka comienza a meditar sobre ello. Comienza a darnos lo mejor de su producción literaria. Una de sus obras narrativas importantes fue La muralla china. Esa gran arquitectura de la China en los años de 1900 hacia adelante. Escribe una obra histórica justamente hablando de esta problemática de guerra y la defensa del vanguardismo. Pero quizás una de las obras más importantes que él escribió, y la que vamos a analizar el día de hoy, es su obra La Metamorfosis, que bien esconde la temática del autor, que bien esconde la filosofía literaria del autor. Y ahí tenemos la imagen de un insecto. ¿No es cierto? Un insecto. Porque así es el ser humano, muchas veces. O muchas veces el ser humano concibe del otro ser humano, que es un insecto. Y el insecto es que puede ser un escarabajo o cualquier tipo de insecto, pero es algo repugnante, ¿verdad? No es cierto para muchos. Pero así es el insecto, así es el ser humano, dice Franz Kafka en su obra La Metamorfosis. Antes de entrar a este tema, vamos a analizar el título, La Metamorfosis. Bueno, la palabra metamorfosis en realidad es un término griego, metamorfo, que significa transformación, cambio, renovación. Eso significa la palabra metamorfosis. Fue publicada en el año 1915, que cuenta la historia de la transformación del personaje principal llamado Gregorio Samsa en un monstruoso insecto. Se dice de que él, porque la obra empieza así, él se levanta una mañana para trabajar, se ve al espejo y se da cuenta que se convirtió en un monstruoso insecto. Y a partir de ahí hacia adelante, el drama familiar, que a raíz de este acontecimiento se va a desatar, porque obviamente la familia no estaba entendiendo lo que estaba pasando y no concebía tener a alguien como insecto en su hogar. Incluso cuando Franz Kafka comienza o trata de hacer una vida normal, no puede, se le dificulta caminar, dormir, comer y prácticamente encerrado en su cuarto recibe las migajas de alimentos de la familia. En este relato se ha querido ver una alegoría del enfrentamiento del hombre en un mundo moderno que lo oprime y lo borra. La historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, un comercial encargado de mantener económicamente a toda su familia, pero esta esperanza de sustento se termina cuando este hombre vive como insecto. La historia nos va a decir que incluso la familia siente un repudio y rechazo,
que incluso anhela la muerte de este insecto. Y es así. Gregorio Samsa muere porque uno de sus familiares le lanza una manzana y le cae en la parte del caparazón. Se pudre ahí y muere Gregorio Samsa. El tema central de esta obra, entonces, es la deshumanización. El problema de la existencia humana era el tema que meditaba mucho Franz Kafka, quizá por su propia enfermedad, quizá por las luchas físicas que él tuvo que enfrentar o la situación histórica que él tenía que vivir. Y de esta manera podemos darnos cuenta de que él es un representante fiel del vanguardismo literario. Ok, chicos, entonces, luego de analizar esta pequeña sinopsis de la historia de la metamorfosis, vamos ahora a las actividades de análisis esta mañana. Acompáñame entonces a marcar la respuesta correcta. Es un dato de la metamorfosis. A. Analizar la existencia humana. B. Buscar la verdad absoluta. O C. Entender a los insectos. ¿Cuál es la temática o qué es lo que se pretende con esta obra, La Metamorfosis? Bueno, no cabe duda, ¿no es cierto? Analizar la existencia humana. Alternativa A. Es una característica de la obra de Kafka. Usa metáforas y técnicas narrativas. Transmisión de emociones. Presenta la angustia y el desgarro para sus narraciones. ¿Cuál es una característica fiel de la obra de Franz Kafka? ¿Qué dijimos en relación a ello? ¿Qué es lo que buscaba este escritor? Ok, presenta la angustia y el desgarro, ¿no es cierto? Él es considerado parte de ese locutor o escritor del dolor humano también. ¿Ok? Alternativa C. El concepto de vanguardista tiene que ver con ¿qué? ¿Qué dijimos la semana pasada sobre el significado de la vanguardia? A. Defensa, reacción y protección. B. Motivación y voluntad. O C. Tempestad e ímpetu. ¿Qué dijimos con respecto al concepto de vanguardia que bien se retrata en la obra de Franz Kafka? ¿Qué hemos dicho en relación a ello? Vanguardia. Ahí buscamos en el diccionario rápidamente qué es, ¿no es cierto? Defenderse, reaccionar, protegerse en realidad. Alternativa A. Vamos a terminar esta mañana con una pregunta. ¿Quién fue Max Brod? No lo hemos mencionado en la parte teórica, pero ya en tu sesión de clase también está ahí. Max Brod fue un íntimo amigo de Franz Kafka. ¿Ok? Él acompañó hasta sus últimos días. Entonces Franz Kafka tuvo una voluntad antes de morir. Y la voluntad de Franz Kafka era de que sus publicaciones, o bueno, sus escritos jamás se publicaran. Entonces, lo tenía en manuscrito, lo tenía guardado en su biblioteca Franz Kafka, su esposa obviamente lo guardó, pero su esposa creyó conveniente que este era un arte lo que tenía ella en casa, y permitió que su amigo Max Brod hiciera las obras póstumas de Franz Kafka. En realidad la Metamorfosis es una obra póstuma después de la muerte de Franz Kafka, y quizás él no se imaginó que iba a tener un éxito rotundo a inicio del siglo XX y en nuestro siglo también. Entonces Max Brod es un amigo del autor que hizo las obras póstumas y rompió, se podría decir, la voluntad de Franz Kafka. Y qué bueno que lo hizo, porque así podemos estudiar a este autor esta mañana, porque así podemos reflexionar un poco, chicos, sobre la existencia humana. Medita sobre la vida. La vida vale mucho. No permitas que las circunstancias difíciles arruinen tu vida o los vicios de esta sociedad. Vive una vida tranquila, una vida con valores, una mirando al cielo, y deja que Dios guíe tu vida. Esta mañana hemos meditado entonces sobre la vida de Franz Kafka y su obra La Metamorfosis.